este mensaje este domingo 26 de abril, el quinto mensaje semanal por cuarentena. Mi nombre es Efraín Ocampo y gracias por acompañarme. Vamos a estar meditando esta vez sobre uno de los profetas menores que se llama Ageo. Está padrísimo el mensaje. Y bueno, pues vamos a comenzar como siempre leyendo un salmo. En esta ocasión es el Salmo 146 y vamos a leerlo juntos. Dice: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque el que tengas misericordia de nosotros, el que seas bueno y justo, el que veas por los vulnerables y los desamparados y los que más sufren las injusticias de este mundo. Gracias por ser como eres, Señor. Gracias porque nos sentimos protegidos por ti, porque tú has querido relacionarte con nosotros. Tú que quieres y que reinas y que reinarás por todas las generaciones. Queremos vivir bajo tu amparo. Queremos reconciliarnos contigo. Queremos habitar contigo, en tu presencia. Te alabamos, Señor. Aleluya. Amén. Muy bien, y esta vez he titulado este mensaje, esta reflexión, con precisamente esta frase: nuevos comienzos. Y precisamente vamos a ver un nuevo comienzo muy importante en la historia del pueblo de Israel, bueno, particularmente Judá, después de el cautiverio en el que estuvieron viviendo en Babilonia. Y bueno, vamos a leer el primer capítulo de Ageo y lo vamos a leer completo. No es muy largo, pero necesitamos todo este texto para poder entender bien el mensaje de hoy. Así que dice así: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario, como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor.
Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo, obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Muy bien, pues regresemos y vamos a comenzar este mensaje. Y para dar un poquito de contexto, ¿quién es Ageo? ¿De dónde salió? ¿En qué contexto de la historia está dando este mensaje? Bueno, el profeta Ageo es el primero de los últimos 3 profetas del Antiguo Testamento. Después de él le seguirán únicamente Zacarías y Malaquías. En otras palabras, ejerció su ministerio después de que los judíos regresaron de Babilonia a Jerusalén, a las tierras de Judea, de donde habían sido llevados a partir del año 607 a.C. y hasta el 586 a.C., cuando el ejército babilónico entró a Jerusalén y destruyó los muros de la ciudad y el templo de Salomón, que había estado en pie durante 4 siglos. Entonces, el pueblo, los judíos, que pues la ciudad fue arrasada finalmente y muchos ya habían sido llevados a Babilonia cautivos como esclavos y algunos de la nobleza hicieron trabajo de nobleza en el palacio del rey, pero pues fueron llevados a Babilonia y estamos viendo que Ageo ejerce su ministerio durante el tiempo en el que el primer contingente de judíos había regresado, por fin, como Dios lo había prometido, a la tierra de Jerusalén, a Judea en general, ¿no? Es este tiempo. Y Ageo es el primer profeta después de el regreso del primer contingente de judíos a Jerusalén. Dios envió a Ageo a ministrar a este grupo que se calcula en unas 50,000 personas y que fueron dirigidos por Zorobabel. Esto fue entre el 539 y 530 antes de Cristo, bajo el reinado del rey persa Ciro. Y Ageo compartió el ministerio con el profeta Zacarías, quien hablaría de la venida del Mesías unos 500 años antes de su llegada y de que el Cristo haría posible un nuevo pacto de comunión plena con el Señor, ¿no? Y después de que Ageo profetizara, y después de que Zacarías profetizara, y después de que Malaquías profetizara, estos 3 últimos profetas antes de la venida de Jesucristo, del Mesías prometido, pasarían todavía, después de que Malaquías haya profetizado, otros 400 años más. Bueno, aquí en la profecía de Ageo, lo que estamos viendo es una reprensión de Dios a los judíos que regresaron a Jerusalén porque habían comenzado a reedificar el templo que había sido destruido, pero abandonaron las obras de reconstrucción. Habían pasado unos 15 años y la obra seguía detenida.
Debo destacar el hecho de que esta profecía fue dirigida específicamente al gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote de ese tiempo, que se llamaba Josué. Y precisamente el gobernador y el sumo sacerdote, siendo recién llegados, habían unido fuerzas con sus familias para hacer un altar. Todavía no había sido reedificado el templo, obviamente, pero lo primero que hicieron fue un altar. Y esto demostraba el deseo de volver a cumplir la ley de Moisés. No la habían cumplido durante 70 años y querían otra vez buscar a Dios. Y el altar de los sacrificios implicaba la necesidad de ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y en gratitud a Dios, como la ley de Moisés lo estipulaba. Es decir, que la disposición de las autoridades del pueblo de buscar a Dios y agradarle movilizaron a la gente para otra vez estar buscando a Dios, ¿no? Y comenzaron bien y ofrecían todos los días sacrificios al Señor, a pesar de que sus enemigos, los enemigos que vivían en los pueblos vecinos, los habían amenazado, ¿no? Entonces, ellos tenían toda la disposición de hacer esto, ¿no? Tenían poco de haber regresado a Jerusalén, reedificar sus casas, que fue prácticamente lo primero que hicieron, y querían poner manos a la obra. Esto lo podemos encontrar en el libro de Esdras, que también habla sobre esta buena voluntad de volver a empezar, esta vez con Dios. Y pronto echaron los cimientos del nuevo templo y lo celebraron en grande. Los sacerdotes vistieron sus ropas sagradas, tomaron instrumentos musicales y dirigieron a la congregación en alabanzas a Dios. Y hasta gritaban de alegría, ¿no? Por lo que podemos leer ahí en Esdras. Pero los vecinos de los judíos los intimidaron e incluso enviaron cartas al emperador de Persia, Artajerjes, el que era en ese momento, hablando mentiras en contra de ellos y de la reconstrucción. Así que el rey mandó a detener la obra del templo y el pueblo tuvo miedo de continuarla, como pues es previsible, ¿no? El propio Artajerjes estaba diciendo paren la obra, ¿no? Bueno, entonces detuvieron la obra. Y pues, ¿cuál era el argumento de no reconstruir el templo después de 15 años de haber detenido la obra? Pues obviamente la gente decía, no, todavía no es tiempo, aún no es tiempo. Sí, pero hay que notar que el texto de Ageo no nos, y bueno, y el de Esdras tampoco nos dice que el pueblo haya orado a Dios buscando su ayuda. Nunca oraron a Dios para pedir su ayuda en algo que evidentemente era su voluntad. Y entonces, después de 15 años, Dios envía a Ageo y les dice que sí es tiempo de reconstruir el templo. En otras palabras, Dios estaba diciéndoles que sus razones son realmente excusas. ¿Excusas para qué? Bueno, vamos a seguir para descubrirlo. Muchos de los que regresaron del cautiverio levantaron casas y levantaron casas lujosas, por lo que podemos leer. Y le seguían dando acabados finos y se sabe que algunos hasta litigaron para recuperar grandes terrenos que habían abandonado por haber sido llevados a la fuerza al país conquistador. Pero los pobres que quedaron en la tierra, que quedaron en Jerusalén y en sus alrededores, pues habían tomado los terrenos, las casas abandonadas que habían quedado en pie, ¿no? Y bueno, el punto es que habían levantado sus casas lujosas en todo este tiempo. Claro que habían tenido tiempo para levantar estas casas, ¿no? Y el Señor les dice a continuación, ¿no? En el verso 5, dice, reflexionen sobre su proceder. Mi casa está en ruinas, pero la casa de ustedes pues ya hasta tiene varios lujitos. Reflexionen sobre su proceder y luego les dice que se esfuerzan mucho y no obtienen los resultados. Plantan mucho y recogen poco. Y les dice,
Piensen, piensen por qué. Al igual que ellos, nosotros también hacemos mucho y trabajamos mucho. Tenemos planes y proyectos y muchas veces los llevamos a cabo con éxito. Y digamos, pues nos va bien. Pero Dios nos dice que seguiremos estando insatisfechos porque nos falta lo más importante. Dios, Él mismo. En el caso de ellos se dedicaron a prosperar, no porque eso esté mal o haya estado mal en el caso de ellos, pero el problema es que se olvidaron de Dios. El Señor cuestiona si entonces sí es tiempo de seguir mejorando sus lujosas casas, mientras que el templo sigue en ruinas. Dios no está diciendo, ¿por qué tú tienes casa y yo no? ¿Y por qué está bien bonita tu casa y la mía sigue en ruinas? No. Les cuestiona si seguirán esforzándose tanto por construir un buen futuro, que por cierto no consiguen en este caso, sin Dios, sin invocarle, sin proponerse en su corazón ponerlo como prioridad en sus vidas. Claro, el diablo les estorbó a hacer lo que Dios quería que hicieran. No les estorbó por olvidarse de Dios. No les estorbó para que ellos se concentraran en ello. Cuando ellos quisieron concentrarse en ellos mismos, el diablo no les estorbó. A nosotros no nos va a obstaculizar a hacer lo que nos hemos propuesto. Cosas en las que Dios no es importante, ¿no? Aún en planes relacionados con la iglesia, en los que lo importante es llevar a cabo lo que nos hemos propuesto. Eso es lo que nos importa, llevar a cabo nuestros planes. Aunque esos proyectos religiosos no signifiquen poner a Dios como nuestra prioridad, ¿no? Entonces, el diablo no nos va a estorbar cuando nosotros queramos quitar a Dios de la ecuación. Nos va a estorbar cuando decidamos decir, Dios es mi prioridad. Ahí sí que el diablo va a buscar maneras de estorbarnos, ¿no? Y a través de muchas circunstancias y personas, situaciones, ¿no? Pero esto es lo que va a pasar. ¿Qué espera Dios que hagas? ¿No? Porque ahí sí vamos a encontrar obstáculos en hacer lo correcto, lo que Dios espera que hagamos. ¿Qué espera Dios que hagas? ¿En qué área de tu vida aún no honras a Dios? ¿En qué no lo estás obedeciendo? ¿Por qué sigues atendiendo todos tus asuntos y no buscas a Dios de todo corazón? Sabes que eso te está afectando y no cambias. No pones manos a la obra. Sabes que el estar enfocado en todo lo demás te está llevando a un punto. Sabes que es más, quieres buscar a Dios, pero no lo estás haciendo. Y con las consecuencias que esto está teniendo en tus pensamientos, en tus emociones, en tus relaciones. Te esfuerzas demasiado, pero no has hecho lo más importante. No pones manos a la obra. El Señor te dice como a ellos, reflexiona en tu proceder, reflexiona en tu comportamiento, reflexiona en lo que estás haciendo. Y bueno, en este conjunto de versículos del 8 al 10, vamos a ver que entonces el Señor les da instrucciones de poner manos a la obra, hacerse de materiales para reedificar el templo, y Dios les insiste en que han hecho de todo y no han obtenido resultados porque sus prioridades están mal. Y eso seguirá así en tanto no las ordenen. Dios es primero. Es lo que quiere que entiendan. Para dejar en claro la situación, Dios les dice que es culpa de ellos y de su mal proceder que no haya llovido, que no ha habido cosecha, e incluso esto ha afectado a animales y a humanos, porque se sugiere que podrían estar estériles también. Pero qué maravilla que se habían dedicado a hacer de todo y se habían olvidado de Dios. Y para demostrarles que sus prioridades estaban mal, Dios les hizo ver que aún en sus casas lujosas estaban pasando hambre. Ay, ay, ay. Eso es
para identificarnos realmente, ¿no? Y a veces, ahora que estamos encerrados en la cuarentena, que estamos encerrados en nuestras casas, quizá de algunos más lujosos que de otros, ¿verdad? Pero que estamos encerrados y quizá nos estamos dando cuenta nos estamos dando cuenta de nuestra se me está lenguando la traba. Nos estamos dando cuenta de nuestra pobreza espiritual, ¿no? Ahora que quizá tenemos más tiempo, algunos no, algunos quizá estamos trabajando más y nos estamos dando cuenta de esta pobreza espiritual en la que estamos. Dios quiere que entiendan esto. Y hoy nosotros podremos estar prosperando, sacando a Dios de nuestras prioridades. Mira, no necesito a Dios porque hago todas estas cosas, me va bien y no necesito a Dios. Y es esta idea de que si busco a Dios y hago muchas cosas para Dios, entonces me va a ir súper bien. Y, mira, como no estoy buscando a Dios y me está yendo bien, entonces significa que no necesito a Dios, ¿no? Algunos podrían estar pensando eso. Pero con esta pandemia, Él nos está demostrando que eso puede cambiar y puede cambiar rápidamente. Muchos que han perdido sus empleos y que están perdiendo mucho dinero porque sus negocios están cerrados. Y otros que han visto bajar sus ventas y han visto descender sus ganancias. Dios quiere demostrarnos que Él es lo más importante. Y con esta ilustración de lo que les pasaba a ellos, y con esto que nos está pasando a nosotros, Dios quiere demostrarnos que Él es lo más importante, que todo cambia, pero Él no cambia. En Él está la satisfacción plena de todo ser humano y además, Él es el dador de todas las cosas. Él quiere que estemos seguros en Él. No quiere torturarnos, quiere bendecirnos. El problema es que si todo nos saliere bien, no entenderíamos que Él es nuestro supremo bien. Y seguiríamos engañados, pensando que el espejismo de una prosperidad pasajera es nuestro bien. Y qué misericordioso es Dios para demostrarnos que esto no es así. Y ahí están las notas de cuánto están perdiendo las economías de los países, millones y millones, ¿no? Porque los negocios están cerrando. De verdad, es para darnos cuenta que ahí no podemos poner nuestra seguridad. Claro que es bueno hacer negocios y salir adelante y prosperar y llevar el alimento a nuestras casas y que las cosas nos salgan bien. Pero no es el propósito de nuestras vidas. No debería ser nuestra máxima prioridad. Y en este último conjunto de versículos, del 11 al 15, vamos a ver finalmente que todos obedecieron el mensaje de Dios. El resultado de escuchar las palabras del Señor fue temor, es decir, la certeza de que Dios estaba con ellos y que los respaldaba, pero también de que no estaría con ellos si seguían como iban. Como ellos respondieron afirmativamente a ponerse a cuentas con Dios y a cambiar sus prioridades, Él les dijo: yo estoy con ustedes. No debe haber algo más hermoso y maravilloso en esta vida que escuchar a Dios decirnos: yo estoy con ustedes, yo estoy contigo. Y remató con un yo lo afirmo, según algunas versiones, alguna traducción, o con un lo dice el Señor en otras traducciones. Él lo dice. Solo necesitamos eso, saber que Dios va con nosotros, que Él lo ha dicho y que no cambia. Es decir, que Él lo hará. Entonces Dios los entusiasmó. ¿No te sientes entusiasmado como yo de saber que si hacemos su voluntad, Él está con nosotros y nos respalda? Ellos reedificaron el templo de Dios para volver a cumplir con lo que Él les había mandado.
Dios quería tener comunión con ellos una vez más. No quería que volvieran a andar por su cuenta y que experimentaran las consecuencias de dejar fuera a su Dios, como ya lo habían hecho sus antepasados. De igual manera, Dios toma la iniciativa con nosotros. Cuando nos ve alejados de Él y ve cómo nos va, ve que nos esforzamos demasiado y ve que seguimos insatisfechos. Claro, porque Él es nuestra plenitud y buscamos tener esta plenitud en la vida sin Dios. En Jesucristo encontramos nuestra verdadera identidad y propósito. Nuestra seguridad no depende de las circunstancias, pero por su misericordia, Él nos provee y nos sostiene, porque si Él es nuestra prioridad en nuestra vida, si lo amamos de verdad, Él está con nosotros. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Wow. Yo, de verdad, saber tener esa certeza. Claro, tengo que hacer mi parte, ¿no? Tengo que hacer mi parte. Eso queda muy claro, ¿no? He dicho muchas veces en estos mensajes, tememos a Dios para no tener que temer a las circunstancias. La vida está hecha para andarla con Dios, y cuando nos ocupamos en todo lo demás, aunque obtengamos prosperidad terrenal, seguimos siendo esclavos de nuestros miedos, de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestros instintos, de nuestros pecados. Seguimos siendo esclavos de las cosas. En vez de poseerlas, nos poseen a nosotros. Él nos creó, nos diseñó, nos hizo para Él. Y sabe que seguiremos insatisfechos si no encontramos nuestro propósito en Él. Y un mensaje breve para las iglesias. Por mucho que nos esforcemos, si en lo personal no hemos hecho a Dios nuestra prioridad, nuestro trabajo será estéril. Dedicamos tiempo a nuestros ministerios y estamos ocupados en la obra de Dios. ¿Estaremos ocupados en el Dios de la obra? Wow. Y este texto pues nos representa a muchas iglesias y a muchos cristianos. Nos dedicamos a embellecer, quizá no particularmente nuestras casas, sino nuestra, lo que hacemos para Dios, ¿no? Y nos desocupamos, desatendemos lo verdaderamente importante, que es nuestra comunión con Dios. Tremendo. Y bueno, finalmente, vamos a terminar y quiero que recuerdes esto. Son los puntos principales de lo que hemos estado meditando. Dios nos ha dado responsabilidades, capacidades, dones y nos pedirá cuentas, ¿no? Ahí está la profecía que se dirige específicamente al gobernador y al sumo sacerdote. A ver, Dios nos va a pedir cuentas. Oigan, ¿qué pasó con la obra de la reconstrucción del templo? No, nos va a pedir cuentas de lo que Dios nos ha dado. No nos va a pedir cuentas de lo que no nos ha dado. Muy importante. Así que usa lo que te ha dado, lo que sí te ha dado, para amar, para construir, para unir, ¿no? Y en fin, para consolar, para servir, para animar, para enseñar, para corregir, ¿no? Usa lo que Dios te ha dado. Y este punto lo pongo en forma de pregunta. ¿Tenemos el templo abandonado, ¿no? Esta comunión con Dios. Hacemos como que buscamos a Dios, pero no estamos haciendo su voluntad. ¿Qué me pide que haga en este momento? Pregúntate, ¿qué me está pidiendo Dios que haga en este momento, en esta etapa de mi vida? ¿Poner orden en prioridades, quizá? ¿Quizá obedecerlo? ¿Quizá hacer lo bueno y lo justo? ¿Consagrarte? ¿Dar? Quizá recibir podría ser algo que Dios te está pidiendo que hagas, ¿no? A veces no sabemos recibir. Y también a lo mejor Dios te está diciendo, comparte tu fe. ¿Qué te está pidiendo Dios en este momento? Y otro punto que quiero que recuerdes. Cuando te pones a cuentas con Dios,
empiezas con mucho compromiso, pero ¿qué pasará si ves obstáculos? ¿Qué fue lo que les pasó a ellos? Empezaron con todas las ganas, los empezaron a intimidar, vinieron los obstáculos, y luego ¿qué pasó con ese compromiso? Otro punto que quiero que recuerdes, ¿cómo vas a responder a Dios? ¿Pondrás manos a la obra? Me encanta que es muy claro Ageo para decirnos que cómo respondieron ellos. Y ahora nosotros tenemos que responder. Tú tienes que responder, yo tengo que responder. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Otro punto más. ¿Reedificarás o harás tu parte para restablecer tu comunión con Dios si está en pausa o si está rota? Otro punto. Haz de Dios lo más importante en tu vida. Él te dirá, yo estoy contigo. Y de verdad es muy importante reconocer que Él toma la iniciativa, que nos ha buscado y está esperando una respuesta, está demandando una respuesta de nuestra parte. Y bueno, responde y hazlo con compromiso. Y también quiero que recuerdes por último que los nuevos comienzos como este, ¿no? Ellos regresaron del cautiverio, se establecieron en la tierra que era en la que habían habitado sus antepasados. Algunos de ellos ya eran ancianos, les tocó la guerra, les tocó la deportación, les tocó regresar y estaban una vez más ahí. Pero era un nuevo comienzo. Todos de alguna manera estaban viviendo un nuevo comienzo. Porque los nuevos comienzos valen la pena. Piensa en qué etapa estamos. Y quizá pensando en la cuarentena, estamos en una nueva etapa y la cuarentena terminará y vendrá un nuevo comienzo. Y por supuesto valdrá la pena. Asegúrate, sea de lo que se trate ese nuevo comienzo, asegúrate de que Dios sea la razón y de que nos dirija, de que dirija ese nuevo comienzo, de que dirija tu nuevo comienzo. Así que te agradezco una vez más por haberme acompañado en esta meditación de el quinto mensaje en esta cuarentena. Que Dios te bendiga y deseo que este mensaje haya sido, pues, haya calado hondo en tu vida. Entonces, porque lo ha hecho en la mía. Así que estamos en contacto. Nos vemos, si Dios quiere, para el sexto mensaje. Hasta pronto.